Shiloh Pitt acaba de borrar a su padre de su vida, y con ello abrió la puerta a la maldición más comentada de Hollywood. Esa frase explotó como dinamita en los titulares. La hija que nació para sellar el amor de Brad Pitt y Angelina Jolie ahora se ha convertido en la heredera maldita, la joven que carga con un nombre bíblico, un apellido de oro y una historia que parece escrita por la tragedia griega más cruel. El detalle que pocos saben es que Shiloh significa paz, pero en su destino no hubo calma, sino tormenta. Desde el instante en que nació, fue rodeada por cámaras, contratos millonarios por sus primeras fotos y la expectativa de ser la hija de sangre en una familia marcada por la adopción, la diversidad y la polémica. Esa dualidad es brutal. Mientras era vista como la niña elegida, también fue la primera en quedar atrapada en la guerra de sus padres. Su nombre se convirtió en talismán y condena. En los pasillos de Hollywood, se comenta que Brad decidió eliminarla de una herencia valuada en más de $300 millones. Un gesto que no solo es financiero, es simbólico. Es el corte de un hilo que parecía inquebrantable. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Qué confesó Shiloh a los 17 que estremeció incluso a sus hermanos? Y como homenaje bien merecido, aquí les preparamos un video con datos, anécdotas y curiosidades que quizá nunca había escuchado sobre la heredera maldita de la dinastía Pitt-Jolie, la hija que nació como promesa y creció como enigma. Pero antes de arrancarnos con esta historia de secretos y revelaciones, déjame decirte que si aún no estás suscrito al canal, ahorita es cuando debes. Dale clic al botón, activa la campanita porque eso nos ayuda un chorro a seguir subiendo más y mejor contenido, y así no te pierdes ni un solo chismecito de los buenos. La paradoja es inevitable. Brad y Angelina quisieron blindar a sus hijos de la industria, pero sin querer convirtieron a Shiloh en la más perseguida de todos. ¿Cómo pasamos de la niña de portada a la joven que decide borrarse el apellido Pitt? Esa es la línea que hoy vamos a seguir, paso a paso, revelando lo que realmente se esconde detrás de este quiebre familiar. El nacimiento de Shiloh fue vendido al mundo como si se tratara de un acontecimiento real, un espectáculo más grande que cualquier estreno de cine. Las primeras fotos de la niña alcanzaron cifras millonarias. No eran simples imágenes, eran la representación de un linaje que el público sentía suyo. Esa mercantilización de la infancia la convirtió en mito antes de aprender a caminar. Lo irónico es que, cuanto más intentaban sus padres protegerla, más quedaba expuesta a la mirada pública. A los ojos del público, Shiloh era la elegida, la primera hija biológica de una pareja que adoptó hijos en 3 continentes distintos. Ese contraste alimentó comentarios venenosos, rumores sobre favoritismos y comparaciones injustas. Mientras sus hermanos representaban la diversidad y la unión de culturas, Shiloh simbolizaba el lazo de sangre. Y ese lazo pronto se transformó en cadena. En 2016 llegó el vuelo maldito. El trayecto en avión que se volvió frontera entre la ilusión de familia perfecta y la guerra que desataría el divorcio. Aquella noche, según los documentos judiciales, hubo gritos, acusaciones y un quiebre que los hijos nunca olvidaron. Shiloh tenía apenas 10 años y desde entonces su apellido dejó de ser protección para convertirse en un peso insoportable. En la memoria colectiva quedó grabado como el vuelo fantasma que derrumbó un imperio. Los años siguientes fueron pleitos legales interminables. Angelina reclamando custodia, Brad exigiendo visitas, abogados cobrando fortunas mientras los hijos eran testigos de cómo el amor que los había creado se transformaba en pólvora. Shiloh, sin decir palabra, fue testigo silencioso de cada audiencia, de cada portada que repetía su nombre como si fuera parte de una novela en capítulos. Mientras tanto, ella buscaba un escape. Lo encontró en el baile. Ahí, lejos de tribunales y cámaras, podía ser simplemente una adolescente,
sin etiquetas ni herencias. Su energía en el hip hop no era un hobby, era una forma de sobrevivir al huracán familiar. En un estudio de Los Ángeles, entre espejos y ritmos eléctricos, Shiloh se reconstruía. Y ahí está la paradoja. La hija que fue moldeada para vivir del apellido descubrió que su identidad se afirmaba cuando lo borraba. Pero el golpe más fuerte llegaría después. La noticia de que su padre habría decidido excluirla de una herencia valuada en $300 millones. No era una cifra cualquiera. Era la confirmación de que la heredera natural quedaba marcada por el rechazo más visible. ¿Era castigo, estrategia legal o una decisión tomada por miedo a las consecuencias? La respuesta, como siempre en esta familia, se esconde entre contradicciones. Lo que pocos notan es que Shiloh ya había dado señales de ruptura antes de ese anuncio. En redes sociales empezó a eliminar referencias al apellido Pitt, un gesto aparentemente pequeño pero cargado de simbolismo. Borrar un apellido en esa familia es borrar medio mundo. Es romper con la herencia para construir su propio destino, y ese destino, según algunos cercanos, no es el de heredera de mansiones y viñedos, sino el de una artista que quiere ser recordada por su talento, no por su sangre. La gran incógnita es qué confesión hizo a los 17 años que provocó este quiebre definitivo. Algunos hablan de un reclamo íntimo, otros de una revelación sobre su identidad. Lo cierto es que algo cambió, y esa palabra que pronunció, esa frase que aún no conocemos, tiene a toda la prensa de Hollywood esperando la filtración. ¿Qué pudo haber dicho para que su apellido ya no pese igual? El apellido Pitt, en cualquier otro, sería un orgullo. Para Shiloh se volvió una sombra incómoda, como cargar con una armadura demasiado pesada para una niña. Desde pequeña supo que cada paso suyo se comentaba en revistas, que cada gesto se medía con lupa. El mundo esperaba que repitiera la grandeza de sus padres, pero ella entendió pronto que lo suyo no era imitar, sino huir de la etiqueta que la encadenaba. Cuando Angelina relató que su hija, a los 3 años, pedía que la llamaran con nombres distintos y escogía ropa masculina, los medios lo trataron como extravagancia de Hollywood. Para Shiloh era un grito de independencia. No se trataba de rebeldía banal, era el anuncio de que forjaría identidad sin pedir permiso. Esa obstinación desconcertó a sus padres y fascinó al público. Ahí empezó a crecer la idea de que Shiloh no sería nunca una hija dócil que aceptara el papel escrito para ella. Los paparazzi la persiguieron en cada alfombra roja. Había quien la criticaba por su aspecto. Otros la aplaudían como símbolo de libertad. En ambos casos, la joven se convirtió en tema de debate sin haberlo pedido. Esa exposición constante dejó huellas invisibles. La adolescente que aparecía sonriente en estrenos también arrastraba el peso de comentarios crueles que llegaban a sus oídos. Y aquí la paradoja. Mientras el mundo la juzgaba, ella iba construyendo silenciosamente una fuerza interior que más tarde se volvería clave. Con el paso de los años, las diferencias entre ella y sus hermanos se hicieron evidentes. Maddox, Pax y Sahara tomaron partido en la guerra entre sus padres, mientras Shiloh optaba por la cercanía con Brad. Esa elección alimentó sospechas. ¿Había una hija que se inclinaba hacia el padre y otros que seguían a la madre? En esa división, Shiloh quedó como el rostro incómodo de la reconciliación imposible. Su lealtad era observada como si se tratara de una jugada política, cuando en realidad era la necesidad de proteger el vínculo más sencillo, el de una hija con su papá. En 2021, cuando apareció con un vestido de Dior en el estreno de Eternals, el público se sorprendió. La niña de atuendo masculino reaparecía convertida en joven elegante. La prensa lo vendió como transformación, pero detrás había un mensaje. Shiloh no se dejaría encasillar. Podía bailar hip hop con sudaderas anchas y,
Al día siguiente, posar con alta costura. Esa versatilidad desconcertaba, y lo desconcertante en Hollywood siempre es combustible para rumores. Lo más inquietante ocurrió cuando decidió compartir rutinas de baile en redes. Los videos en estudios profesionales la mostraban en otra dimensión. Ya no era la hija de Brad y Angelina, era Shiloh la bailarina. Ahí, en la cadencia de los movimientos, se veía la liberación de años de etiquetas. Sus pasos se volvieron virales y muchos detectaron un detalle. En el baile, su apellido ya no importaba. Era el único espacio donde no se hablaba de Pete ni de Jolie, sino de ella misma. Sin embargo, la confesión que hizo a los 17 años, esa que aún no se filtra del todo, cambió el tablero. Cercanos a la familia aseguran que fue en una charla íntima, donde expresó que no soportaba seguir definida por la herencia. Una frase, corta pero contundente, habría provocado la decisión de borrar el apellido Pitt de sus redes. No era un berrinche adolescente, era un manifiesto. El eco de esa frase sigue retumbando porque, en una familia donde todo se negocia con abogados, que una hija declare su independencia es dinamita pura. La incógnita ahora es si esa decisión fue detonante para que Brad la apartara de su millonaria herencia o si todo responde a un plan legal más complejo. Lo que queda claro es que Shiloh rompió la cadena. El apellido que debía garantizarle un futuro se convirtió en la carga que decidió soltar. Y en esa ruptura está el verdadero misterio, porque al hacerlo no solo renunció a un nombre, renunció también a la seguridad económica de por vida. ¿Qué joven en su sano juicio hace algo así? Solo alguien convencida de que su destino no está en cuentas bancarias, sino en escribir su propia historia. El dinero siempre fue el monstruo escondido en esta historia. Se habló de una fortuna cercana a los 300 millones de dólares, pero lo que pocos entienden es que más que una cifra, era un símbolo de poder. En la familia Pitt Jolie, el dinero no compraba cosas, compraba silencios. Y cuando trascendió que Shiloh quedaba fuera de ese reparto, la herencia dejó de ser un premio para convertirse en sentencia. Ese golpe desató preguntas incómodas. ¿Fue un castigo de Brad hacia su hija? ¿Una estrategia para presionar a Angelina? ¿O simplemente una medida legal para proteger bienes? Nadie lo sabe con certeza, pero lo evidente es que Shiloh rompió la cadena de oro. El apellido Pitt, que alguna vez prometió mansiones y viñedos, se convirtió en una carga de la que ella prefirió desprenderse antes que quedar atrapada en la telaraña de abogados. Mientras la prensa especulaba, Shiloh seguía ensayando coreografías. Esa imagen es brutal. El mundo hablando de millones y ella contando pasos frente a un espejo. Esa antítesis explica todo. La hija que nació entre flashes y contratos se refugia en algo tan cotidiano como mover el cuerpo al ritmo de una canción. Y es ahí donde se revela el misterio. Porque mientras la fortuna se desmorona en pleitos, ella parece encontrar riqueza en algo que nadie puede quitarle. En paralelo, los hermanos mayores comenzaron a tomar partido. Maddox y Pax distanciados de Brad, Sahara apoyando a su madre, y Shiloh sosteniendo la cercanía con su padre. Esa división interna convirtió la casa en un tablero de ajedrez donde cada hijo representaba una pieza. Y Shiloh, sin quererlo, quedó como la reina que decide moverse fuera del juego. Esa jugada desconcertó a todos. No luchó por dinero ni por privilegios. Luchó por ser libre del apellido. El cambio más notorio ocurrió cuando decidió irse a vivir con Brad antes de cumplir los 18. Muchos lo vieron como un gesto de reconciliación, otros como un desafío hacia su madre. Lo cierto es que esa mudanza fue interpretada como el capítulo final de una batalla invisible. La hija que supuestamente quedaba fuera de la herencia se instalaba en la mansión de Los Ángeles como si dijera: «No necesito un cheque, necesito a mi papá». Ese gesto fue más fuerte que cualquier documento legal. Aún así, la incomodidad no tardó en aparecer. La pareja de Brad, la diseñadora Inés de Ramón, no conocía a Shiloh.
El encuentro inevitable prometía fricciones. La joven que arrastra la etiqueta de heredera maldita debía ahora adaptarse a una casa con reglas distintas, una nueva figura femenina y la sombra de una relación mediática que no acaba de cerrarse. Cada movimiento era observado, cada gesto analizado, como si su vida cotidiana fuera otro capítulo de una telenovela interminable. Detrás de todo este ruido, queda la pregunta central. ¿Qué dijo Shiloh en esa confesión a los 17 que provocó tal quiebre? Algunos aseguran que habló de sentirse usada como trofeo en la guerra de sus padres. Otros afirman que reveló un deseo profundo de cortar con el apellido para poder respirar. Y hay quienes insisten en que su confesión va más allá, que incluye un secreto que aún no se atreve a hacer público. Ese misterio es lo que mantiene a la prensa pendiente y al público en vilo. La ironía es cruel. La niña que nació como símbolo de paz terminó siendo el rostro de la fractura. El nombre Shiloh significa calma, pero su vida ha sido tormenta. Y quizá ahí esté la clave. En esa contradicción que la ha acompañado desde la cuna, la hija que debía unir terminó separando, y la que parecía destinada a heredar millones, decidió renunciar a todo para empezar de cero. Cada generación en Hollywood tiene su mito, y el de Shiloh es el de la heredera que rechazó el oro. En un mundo donde la mayoría se aferra al apellido para abrir puertas, ella prefirió cerrarlas. Ese acto no fue un desplante adolescente. Fue una declaración de guerra silenciosa. Mi historia no la escriben ni abogados ni revistas. Esa rebeldía convierte a Shiloh en un personaje incómodo, porque rompe con la narrativa de los herederos agradecidos y dóciles. Los rumores sobre su confesión siguen creciendo. Algunos aseguran que en una conversación privada, Shiloh habría reprochado a sus padres haberla convertido en símbolo, cuando lo único que quería era ser una persona normal. Otros dicen que habló de una verdad que amenaza con salir a la luz, una verdad capaz de poner en jaque la imagen cuidadosamente construida de Hollywood. Y lo más inquietante es que nadie sabe aún cuál de esas versiones es cierta. Esa incertidumbre mantiene el caso abierto, como un enigma sin resolver. Los movimientos legales entre Brad y Angelina continúan, pero lo que desvela a la prensa no son los documentos, sino las señales que da Shiloh. Cuando reaparece en un festival de baile, se lee como desafío. Cuando deja de usar el apellido Pitt, se interpreta como mensaje. Cada gesto suyo es diseccionado, como si fueran pistas de una profecía que tarde o temprano se revelará. Y esa es la clave de su magnetismo. No es lo que dice, es lo que calla. La tensión se eleva aún más al mirar el contraste con sus hermanos. Maddox, el mayor, mantiene un distanciamiento claro de Brad. Sahara eligió seguir los pasos académicos lejos del ojo público. Pax se ha refugiado en un perfil casi anónimo. En cambio, Shiloh decidió colocarse justo en medio de la tormenta, no para gritar, sino para bailar. Ese contraste genera desconcierto. ¿Cómo alguien que pudo esconderse elige el centro del escenario? Quizá porque entendió que la forma más eficaz de romper la cadena era exponerla frente a todos. El peso simbólico de su decisión va más allá de lo familiar. En Hollywood, donde los apellidos son moneda de cambio, Shiloh demuestra que renunciar a ellos puede generar más impacto que heredarlos. Ese gesto cuestiona la idea de que los linajes famosos son garantía de estabilidad. Lo que Shiloh expone, sin decirlo, es que la herencia también puede ser una maldición. Lo verdaderamente escalofriante es imaginar que su confesión no se limitó a reclamos familiares. Hay quienes afirman que mencionó secretos sobre cómo se manejan ciertos círculos de poder, secretos que, de confirmarse, podrían hundir reputaciones. Nadie se atreve a repetir las palabras exactas, pero la sola posibilidad de que exista un testimonio suyo en manos de abogados mantiene la tensión al rojo vivo. Y ahí surge la pregunta inevitable. ¿Qué será más fuerte, el apellido que renunció o la verdad que podría soltar? Porque si algo queda claro,
es que Shiloh ya no necesita heredar una fortuna para tener poder. Su influencia se mide en lo que el público espera escuchar, en la expectativa de esa frase que aún no conocemos y que podría convertirse en dinamita pura. Cada día que pasa sin que se filtre su confesión aumenta la intriga. La joven de 17 años, con su silencio, tiene a medio mundo pendiente. Y eso es lo más irónico de todo. La hija que intentó huir del apellido terminó siendo la que sostiene la llave de un misterio que podría redefinir la historia de la dinastía Pitt-Joly. El verdadero miedo de Hollywood no es perder dinero, es perder el control del relato. Y Shiloh, con apenas 17 años, se ha convertido en la dueña de esa narrativa. Ella no grita, no da entrevistas, no firma contratos millonarios con exclusivas. Su poder está en lo que no dice. Cada silencio suyo vale más que un titular, porque en esos silencios todos proyectan sus peores sospechas. La tensión se disparó cuando se filtró que su confesión pudo haber incluido críticas directas al estilo de vida de sus padres. No al glamour ni a las películas, sino a las dinámicas privadas que ella misma presenció. Creció entre pleitos de abogados, acusaciones cruzadas y paparazzi al acecho. Conoció los pasillos de tribunales antes que los pasillos de una preparatoria normal. Y en esa vida marcada por el escándalo aprendió algo fundamental, que la verdad tiene más filo que cualquier fortuna. Los que la han visto bailar hablan de una adolescente con mirada intensa, como si en cada movimiento descargara años de peso acumulado. No baila para entretener, baila para exorcizar. Y ahí radica la fuerza de sus videos. La gente no ve pasos bien ejecutados, ve un testimonio corporal de alguien que está contando lo que no puede poner en palabras. Esa es la razón de que millones la sigan. Porque sienten que en ese escenario improvisado, Shiloh suelta fragmentos de un secreto mayor. Mientras tanto, la disputa legal entre Brad y Angelina sigue abierta. Cada nueva demanda, cada venta de propiedades, cada acusación se convierte en otro capítulo del drama. Pero el público ya no mira solo a ellos. Mira a Shiloh, esperando que en cualquier momento rompa el silencio con una frase capaz de derrumbar todo. Ese es el punto exacto donde su historia se vuelve mito. La hija que podría destruir a Hollywood con una sola confesión. La pregunta que atormenta a los fanáticos es sencilla pero brutal. ¿Qué sabe Shiloh que no sabemos? Porque en las familias comunes los secretos destruyen sobremesas. En familias como la suya pueden arrasar carreras, contratos y reputaciones internacionales. Esa es la magnitud del misterio. El símbolo final es demoledor. El apellido Pitt fue su escudo, pero también su cárcel. Al borrarlo de sus perfiles, Shiloh hizo algo que pocos herederos de Hollywood se atreven: matar el mito para salvarse a sí misma. Y al hacerlo, sembró la duda más peligrosa de todas. ¿Qué tan oscuro debe ser un apellido para que alguien decida renunciar a él, aún sabiendo que con eso pierde millones? Y es ahí donde esta historia se vuelve universal, porque no hablamos ya de mansiones, alfombras rojas o cuentas bancarias. Hablamos de una hija enfrentándose al peso de una herencia maldita. Y lo más inquietante es que su desenlace aún no lo conocemos. Lo único seguro es que la confesión de Shiloh no fue una rabieta juvenil. Fue la chispa de una verdad que, cuando estalle, no dejará indemne ni a su familia ni a Hollywood entero. Lo más inquietante de todo es que Shiloh todavía no ha cumplido los 18. Su mayoría de edad será la fecha que todos esperan como si fuera un estreno mundial, el momento en que ya no habrá custodias ni restricciones legales que frenen lo que quiera contar. Y ahí está la gran amenaza para Hollywood, una joven que sabe demasiado y que no depende ni del apellido ni del dinero para tener voz. Los abogados de ambas partes lo saben y por eso tratan de mover fichas antes de tiempo. Cada contrato que se revisa, cada propiedad que se vende, cada herencia que se congela, es parte de una carrera contra el reloj. Porque cuando Shiloh hable, no habrá bufete que pueda tapar lo que salga de su boca. En esa expectativa se esconde la verdadera tensión.
el temor de que la niña de la paz sea quien detone la guerra final. Su mudanza con Brad puede parecer un gesto doméstico, pero tiene un trasfondo político. Es la pieza que el padre intenta colocar en su lado del tablero para demostrar cercanía. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que Shiloh no es movida, ella mueve. Y lo más probable es que esa decisión sea parte de su estrategia personal para observar de cerca, recopilar, guardar silencio y soltarlo todo cuando el mundo menos lo espere. Los fanáticos han convertido sus redes en un muro de teorías. Algunos creen que su confesión ya está escrita y guardada en un documento que saldrá a la luz apenas cumpla la mayoría de edad. Otros aseguran que lo revelará con un gesto, quizá un discurso, quizá una entrevista única. Lo cierto es que cualquier cosa que diga será tomada como verdad absoluta, porque no hay testigo más valioso que la hija que estuvo ahí desde el principio. Y mientras tanto, su imagen sigue circulando, bailando, sonriendo tímidamente, apareciendo en estrenos. Esa dualidad, la adolescente que disfruta y la heredera que carga un secreto, es lo que atrapa a todos, porque el público ve lo cotidiano, pero adivina lo mítico. Ve a la joven en jeans y tenis, pero siente que detrás de esa sonrisa hay una historia que puede incendiar imperios. Quizá por eso su figura ya supera a la de sus padres en interés mediático. Brad y Angelina fueron estrellas de cine. Shiloh, sin proponérselo, se ha convertido en mito vivo. El mito de la hija que nació como promesa, creció como enigma y ahora se perfila como la voz que podría derrumbar la ficción más costosa que Hollywood haya montado, la de la familia perfecta. La pregunta final queda en el aire, imposible de responder hasta que ella lo decida. ¿Callará para siempre o soltará la verdad que tantos temen? Y ahí radica la genialidad de esta historia, porque no importa cuántos millones se repartan, cuántos abogados firmen o cuántas casas se vendan. Lo único que mantiene al mundo en suspenso es una adolescente con un apellido borrado y una confesión pendiente. El día que esa frase se pronuncie, el eco no solo será familiar ni mediático, será histórico. Y cuando eso suceda, todos recordaremos que la heredera que rechazó la fortuna fue también la única capaz de reescribir el destino de un apellido maldito,